Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, a todas las iglesias que nos siguen por YouTube, bueno, y por Facebook también. Que el Señor les bendiga. Eh, Saludamos a la primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, Alianza Cristiana y Misionera Fundo del Carmen, de Labranza y todos los locales del campo, y bueno, también a todos los hermanos, amigos que nos siguen por las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Estamos en un nuevo estudio ya de las parábolas de Jesús. Hoy día vamos a ver la higuera estéril y vamos a leer Lucas 13 del 6 al 9, ¿ya? Eso vamos a estar hablando hoy en día y vamos a eh, comenzar orando. Vamos a comenzar orando y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga y que nos guíe en la reflexión de su palabra y nos guíe, ¿cierto?, en la exposición, que todo sea guiado por su Espíritu Santo y que por sobre todo nos ayude a tener un corazón sensible, pero también un corazón dispuesto a que lo que aprendamos hoy día lo podamos colocar en práctica, porque cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, hay bendición. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te pedimos, Señor, en primer lugar, que tú perdones nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, que nos limpies con la sangre de Cristo y que nos ayudes cada día, Señor, con el poder de tu gracia, a estar alineados a tu voluntad. Te pedimos también, Señor, que el carácter de Cristo sea cada día formado en nuestro ser interior y que podamos dar el fruto que tú esperas de nuestra vida. Que podamos, Señor, predicar con valentía tu evangelio y que también, Señor, podamos testificar con nuestra forma de vivir que tú existes y que tú eres real. Ayúdanos, Señor, a mirar con misericordia a aquellos que no te conocen y ayúdanos también a nosotros dentro de la iglesia a amarnos unos a otros y a perdonarnos. Te damos gracias y síguenos guiando para que podamos aprender de tu palabra y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a leer la versión del libro, ¿ya? Y dice así, Lucas 13 del 6 al 9, dice así. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que Perdón, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono, así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. ¿Ya? Bueno, vamos a leer otra parte de la Biblia. Aquí vamos a leer, por así decirlo, palabras de Jesús, ¿ya? Y dice así, ponga atención, por favor. Dice así, dice Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí vemos algo muy importante, que para dar fruto tenemos que estar íntimamente apegados a Jesús, ¿ya? Eso no es solamente ir a la iglesia, eso es una parte del cristianismo que está súper bien, ¿ya? Eh, Hoy en día incluso eh, que no se malentienda lo que voy a decir, ¿ah? Porque no me vaya a malinterpretar, pero hoy en día, después de la pandemia, si por algún motivo usted no puede ir a un culto presencial, usted se conecta a YouTube y puede ver el culto de su iglesia, ¿cierto? Lo ideal es que nos congreguemos presencialmente, pero si por algún motivo, por alguna emergencia, usted no puede hacerlo, puede conectarse a su iglesia, ¿ya? Donde usted asiste, ¿ya? O alguna iglesia conocida que usted tenga y puede escuchar palabra de Dios, ¿ya?
Ya, cerrado ese paréntesis, aquí en esta parábola vemos la importancia de los frutos, ¿ya? El contexto general eh, es identificar y comprender, se podría decir, los tiempos en la vida. Y también nuestro Señor nos enseña que hay una necesidad de arrepentimiento para evitar el juicio divino, como dije por ahí en una introducción, ¿ya? En off, cuando Jesús vino en Marcos 1, ¿ya? Y comienza su ministerio, él dice, arrepiéntanse y crean porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la pregunta es, ¿cómo yo puedo entrar al reino de los cielos? A través de la fe y el arrepentimiento. O sea, la verdadera fe conlleva arrepentimiento. Eso quiere decir que en algún momento, cuando alguien ha creído en Jesús de verdad, ya van a haber cambios en su vida. Eso es fruto del poder de Dios, fruto de lo que el Señor hace en nuestra vida. En algún momento van a haber cambios, van a comenzar a haber transformaciones en nuestro ser interior hasta que las personas comiencen a dejar su manera antigua de vivir y comienzan a vivir en santidad, ¿ya? Yo por ahí he conversado, no en la iglesia probablemente, pero sí con otras personas, por ejemplo, eh, que hay muchas personas, y yo se lo digo porque, como dije hace un momentito atrás en off, uno va conociendo cristianos, se podría decir, de diferentes denominaciones, ¿ya? Y de repente yo me he encontrado, y esto lo digo con mucho respeto y cariño, ¿ya? De repente he encontrado personas que se llevan mucho por las emociones, ¿ya? Pero cuando uno comienza a conversar con las personas ya más en intimidad, conocer cómo viven, qué es lo que hacen, eh, no tienen claro que el camino que sigue después de la fe y el arrepentimiento es vivir en santidad. Eso quiere decir que Dios comienza a orar para que nosotros dejemos el pecado, ¿ya? Y Romanos 6:22 dice así, escucha bien iglesia, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí yo quiero dejar en claro, ¿ya? Que lamentablemente en las iglesias a veces hay personas que entienden que la salvación es ir a la iglesia, ¿no? Y esa es una parte de la santificación, ¿ya? Es una pequeña parte de la santificación. Cuando Dios ya obra en nuestro corazón, vuelvo a repetir, de alguna manera, el poder de su Espíritu Santo ya va a ser tan fuerte en usted y en mí que Dios no nos va a dejar tranquilo hasta que dejemos de hacer eso que no le agrada, ¿ya? En algún momento Dios va a molestar nuestro corazón y nos va a decir, tienes que dejar esto, tienes que cambiar lo otro, no sé, por un ejemplo, deja de murmurar, deja de enojarte, deja la ira, en algún momento, ¿cierto? Si alguien es joven y, no sé, comenzó con algún pololeo, alguna pareja fuera de la iglesia, a lo mejor le va a decir, bueno, ya no vivas como el mundo, ¿cierto? Sino que cree en el matrimonio, ordena tu vida, no tengas relaciones, ¿cierto?, fuera del plan divino, sino que alíñate con el plan divino y cambia tu manera de vivir para que vivas en santidad. O sea, yo estoy aquí dando ejemplos donde es importantísimo, mis queridos hermanos, que nosotros demos fruto, ¿ya? Y eso de verdad se lo digo con amor y con cariño, incluso con un poco de tristeza, ¿ya? Eh, de repente yo he visto personas, ¿ya? Y se lo digo por la experiencia pastoral que hemos vivido, eh, personas que llevan años en la iglesia y que no logran dejar sus antiguas prácticas, ¿ya? Y eso no le produce solamente piedra de tropiezo para su propia vida, produce problemas en su familia y luego produce problemas en la comunidad, ¿ya? Entonces, eh,
Esta parábola nos recuerda, ¿ya? Que la verdadera seguridad, ¿ya? Se desprende de un compromiso serio con el reino de Dios. Y esa decisión, que debe ser firme y decidida, produce buenos frutos, resultados positivos, o sea, un cambio de vida. Eso es lo que produce el reino de Dios cuando llega a las personas, ¿ya? Y ese cambio de vida, ¿ya? Se nota. No es fingido, no es, por así decirlo, que yo me porto bien en la iglesia, le sonrío a todo el mundo, le digo que Dios te bendiga, y llegamos a la casa y en la casa es un caos. No es eso lo que pasa. Yo se lo cuento porque yo esto lo digo con toda sinceridad y también con un poco de tristeza en el corazón, que uno comienza a observar eh, que hay personas que no hacen caso a estas advertencias y después uno ve, ¿ya? Incluso, se lo digo, incluso uno ve, a veces ocurren crisis matrimoniales muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay uno de los dos o quizás los dos no están viviendo en santidad. Y eso es una bomba de tiempo. En algún momento eso va a producir algún problema dentro de la familia, ¿ya? Y es importante recalcar que Lucas haya decidido ubicar el relato, ¿ya? De esta parábola de la higuera estéril, ¿ya? Si nos vamos, como hemos leído hoy día, ¿cierto? Lucas 13, ¿ya? Eh, nosotros nos vemos, ¿cierto? Que luego de esto, eh, al final de Lucas 13, nosotros podemos ver que eh, Jesús también anuncia juicio, se podría decir, sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque la clase religiosa no quería escuchar el mensaje de salvación, ¿ya? Y se podría decir que es como una advertencia, una manera de llamar al arrepentimiento, ¿ya? En un contexto de juicio. Eh, ¿Por qué? Porque como dije en off, se podría decir, eh, Jesús vino a predicar este reino de Dios, ¿ya? Y la predicación de Jesús, el ministerio, la vida, su pasión, ¿ya? Fue un tiempo de gracia para el pueblo de Israel, ¿ya? Pero eso no quiere decir que Dios no le iba a pedir cuenta al pueblo, ¿ya? En este caso, el pueblo de Judá y a la clase religiosa. Eso no quiere decir que Dios no le iba a tomar en cuenta la forma de vivir que ellos tenían, ¿ya? Entonces, en el contexto inmediato de la parábola de Lucas, podemos decir, ¿cierto?, que el énfasis que hace este evangelista, ¿ya? Eh, en torno a lo que produce seguridad en las personas, ¿ya? Eh, eh, es precisamente, ¿cierto?, a que eh, el Evangelio debe producir fruto. Eso es lo que genera seguridad, seguridad de salvación, ¿cierto? O sea, la pregunta es, ¿cómo usted se puede sentir seguro para cuando Jesús venga a buscar a su iglesia? Porque todos esperamos que Jesús venga de nuevo, ¿cierto? Amén. ¿Ya? ¿Cómo usted puede estar seguro que solamente la gracia, ¿cierto? Es la que nos salva y que estamos obviamente caminando en el camino, valga la redundancia, de la salvación, es que estamos dando fruto, que estamos caminando en santidad, que estamos sirviendo a Dios, que estamos cumpliendo ese propósito por el cual Dios nos llamó. Eso es lo que nos da seguridad, ¿ya? La salvación no es por obras, pero como dice Santiago, la verdadera fe sí produce obras. ¿Cómo se probó la fe de Abraham? Por las obras. O sea, cuando Dios le dijo, entrégame tu hijo, Abraham confió en Dios, fue al monte,
cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificar, ¿cierto?, a su hijo, viene el ángel y le dice, no lo hagas, no lo hagas, ¿ya? Y ahí el Señor le da a entender a Abraham que era una prueba, pero Abraham tenía tanta fidelidad a Dios que él incluso estaba dispuesto a entregarlo todo por ese Dios que lo había llamado a caminar por fe. Entonces, eh, ahí vemos que Abraham sí tenía, se podría decir, este fruto de fe, de confianza, de servicio, de entrega a Dios, ¿ya? Entonces, eh, el Evangelio nos dice que no son las posesiones ni los recursos humanos lo que trae a la gente el sentido de seguridad o lo que genera paz. Lo que genera paz es aceptar los valores del reino de Dios, ¿ya? Aceptar los principios éticos, los principios morales y espirituales, ¿ya? Que podemos aprender de las enseñanzas de Jesús en torno al reino de Dios. Se fundamenta esto en la salud integral, necesaria para vivir en paz y seguridad en la vida. La parábola eh, nos dice que debemos tener el discernimiento necesario o adecuado para comprender los tiempos y evitar el juicio de Dios, ¿ya? Eh, Esta parábola nos presenta a un dueño de un árbol de higuera que por alguna razón no estaba dando fruto. Por 3 años no estaba teniendo el resultado que se esperaba, o sea, no estaba dando fruto. An- Como no estaba teniendo los resultados que el dueño esperaba, esta persona evalúa las alternativas y ordena al viñador que corte el árbol. En cambio, el viñador le dice, ante esta actitud, se podría decir, severa, ¿ya? Y directa de el patrón, le dice, esperemos un año más, ¿ya? A ver si da fruto, y si no, corte este árbol, ¿ya? Entonces, probablemente este viñador quería revisar, se podría decir, los procesos agrícolas, remover el terreno, abonar nuevamente el árbol para ver si finalmente llegaban los frutos esperados. Entonces, la pregunta es, ¿cierto? Y aquí es una pregunta abierta, porque esto tiene que ver con el contexto general de la Biblia. Primera pregunta para todos los cristianos evangélicos que siguen este programa. ¿Ya? ¿Ha leído usted alguna vez la Biblia completamente? Esa es la primera pregunta. Segundo, si usted leyó la Biblia completamente, no estamos hablando que usted fue al seminario y nos compramos comentarios exegéticos, ¿cierto? Del hebreo, del griego, no estamos hablando ya de profundizar, sino que simplemente las ideas que se desprenden ya del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Usted ha logrado ver que Dios sí trae juicio cuando las personas no obedecen? ¿Lo ha logrado ver? Ya. Si no lo ha logrado ver, eh, sigamos, sigamos, porque aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿ya? Y usted puede ver, por ejemplo, y puede ver el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ya? Como dijimos en la introducción en off, eh, cuando usted lee ese mensaje, Apocalipsis 2, vemos una iglesia que se había esforzado por servir, que había sido perseverante, que había aprobado a los que no eran apóstoles, pero Dios le recriminaba una sola cosa, que había perdido el primer amor. O sea, esta iglesia servía, era perseverante, tenía paciencia, pero algo le faltaba. O sea, las obras probablemente que ellos hacían quizás había sido por, no sé, por costumbre, a lo mejor estaban cansados, a lo mejor algo les pasó en el camino que perdieron, se podría decir, esa pasión, ese amor de decir, Señor, aquí estoy, úsame en lo que tú quieras, ¿ya? Esta iglesia había perdido quizás eso y el Señor le estaba diciendo, bueno, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, o sea, vuelve primero a amarme, ¿cierto? Y
que fruto de ese amor nazcan ya las obras que agradan a Dios, ¿ya? Y si uno sigue leyendo en Apocalipsis, y me voy a dar, esto no lo dije en la introducción en off, pero lo vamos a leer aquí en vivo, ya el mensaje a la iglesia de la Odisea, del capítulo 3 versículo 14 al 22 dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, perdón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? De manera muy resumida, para no predicar de esta carta del Apocalipsis, que es muy interesante, ¿ya? Aquí el Señor le reprende algo a esta iglesia, porque dice así, para leerlo de manera textual, versículo 17, porque tú dices, o sea, le estaba diciendo a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, la iglesia le estaba diciendo a Dios, es que yo estoy bien, mi Señor, no necesito nada más, estoy bien. Y esto yo se lo digo con mucho respeto a iglesia, pero yo he encontrado varias personas así que encuentran que todo lo hacen bien y eso es muy peligroso. O sea, imagínense, nosotros los que hemos sido llamados a predicar la palabra, ¿cierto? Bueno, los pastores, los misioneros, cometemos muchos errores, ¿ya? Hay veces en que cometemos errores a veces sin quererlo. La pregunta es, ¿cómo pueden haber personas que creen que lo hacen todo bien, ¿ya? Eso es un indicador serio y el por qué Dios le recrimina, se podría decir, a esta iglesia y le dice que es tibia, ¿ya? Es porque ellos pensaban que estaban bien, ¿ya? Ojo con eso porque la iglesia, eh, cuando usted se acerca a Dios, ¿ya? Tal cual como el llamado del profeta Isaías, Isaías capítulo 6, ¿cierto? Cuando Dios se le revela a Isaías, y dice la Biblia, ¿cierto? Que estaba Dios, ¿cierto? En su gloria y la santidad de Dios. ¿Qué reveló la santidad de Dios al profeta Isaías? Ay de mí que soy de labios inmundos. Lo primero, ¿cierto?, que le revela la santidad de Dios al profeta es que él era pecador. Cuando una persona se acerca a Dios, cuando la luz de Cristo te comienza a iluminar, Él va a comenzar a alumbrar la oscuridad que tenemos en nuestro ser interior y va a comenzar a corregir y a encaminar lo que tenemos mal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esa actitud de ego, se podría decir, o de orgullo espiritual, ¿ya? Que ocurre lamentablemente en muchas denominaciones, ¿ya? No en muchas quizás, pero en algunas, ¿ya? Eh, donde se cree donde se cree que se tiene la razón y eso es peligroso porque el Señor nos puede corregir, ¿ya? Y las correcciones de Dios sí duelen, ¿ya? Porque Él es nuestro papá y Él nos puede corregir, ¿ya? Tal cual como un padre corrige a su hijo. Entonces, eh, nuestro llamado es a no tener la actitud, se podría decir, de egocentrismo, de decir estoy haciendo las cosas bien, ¿ya? No necesito aprender nada más. Yo ya me sé la Biblia de memoria. ¿Para qué me van a predicar de lo mismo si ya me lo predicaron antes? Ya, esas son algunas cosas de lo que yo escuché cuando, ¿cierto? ¿Y para qué vamos a estudiar la Biblia si yo ya lo sé? Ya. Entonces aquí yo le voy a hacer una pregunta para los que piensan así.
La pregunta es, si usted lo sabe, ¿cierto? Eh, ¿Por qué en el paso del tiempo ya eh, ha costado tanto, y aquí estoy hablando de manera general a la iglesia evangélica, ya? ¿Por qué ha costado tanto si nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que tenemos que evangelizar, que tenemos que orar, que ayunar, que leer la Biblia, que estudiarla, que tenemos que vivir en paz en nuestra familia, tenemos que perdonar a nuestros familiares y bueno, y un montón de otras cosas más, servir en la iglesia, que tenemos que respetar a los pastores, ¿cierto? ¿Cuánto dicen amén por eso ya? Que tenemos que someternos a quienes están en autoridad, ¿ya? Y yo sé, y ¿sabe por qué se lo digo? Porque cuando nosotros, ¿cierto?, estábamos en esa experiencia pastoral, yo tenía una cantidad de gente que sabía, pero me querían decir todo lo que yo tenía que hacer, todo, absolutamente todo, ¿ya? Y sí, yo no estoy diciendo que nosotros los pastores tenemos la razón en todo, pero sí el Señor ya hay veces en que nos coloca convicción en el corazón y tenemos que ir o caminar de cierta manera, ¿ya? Y si el Señor le da la indicación o nos habla en nuestro corazón, nos amonesta de manera fuerte que qué es lo que tenemos que hacer ya, eh, la iglesia debe estar orando y debe tener ese discernimiento para comprender que ese direccionamiento proviene de Dios y que no es del ser humano, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque lamentablemente ya hay veces en que nosotros deberíamos estar más preocupados, no sé, de evangelizar, de ayunar, de hacer lo que Dios, ¿cierto? De hacer lo que Dios le agrada, en vez de tener conflicto entre nosotros, pero es que, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es que antes se hacía así, es que yo escuché a este otro pastor que lo hacía así, es que yo vi en otra iglesia que se hacía así. Eh, Nosotros debemos estar bajo autoridad, ¿ya? Respetar a las autoridades y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa ser humilde, tener un corazón manso, ya eso tiene que ver con el carácter y tenemos que ser capaces de, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, de que otros nos dirijan o nos pastoreen o nos aconsejen, ¿ya? Si no existe esa capacidad o esa, no sé, esa disposición en nuestro corazón, quiere decir que hay un problema, ¿ya? ¿Y por qué yo le estoy hablando de todos estos temas? Porque eh, nosotros vemos en la iglesia primitiva, ¿cierto? Bueno, Hechos 2 3 4 5 la iglesia primitiva tenía clara, se podría decir, quiénes eran los líderes, ¿ya? Que eran los apóstoles, en este caso, en Hechos 2 se levanta el apóstol Pedro, y ellos tenían claro que tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles eran las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Las enseñanzas de Jesús, bueno, las parábolas y muchas otras cosas más, pero ¿qué es lo que tenían en claro? El direccionamiento de predicar la palabra de Dios, y mientras ellos predicaban la palabra de Dios, ¿ya? Dios extendía su mano, hacía milagros y mucha gente era añadida para ser salva. Entonces aquí vemos que cuando la iglesia ya está conforme al propósito de Dios, hay fruto, ¿ya? ¿Y por qué yo le digo esto? Porque lamentablemente hoy en día hay muchas personas que creen tener la razón y quieren tener la opinión por sobre el pastor y la pastora. Y eso está equivocado, ¿ah? Bandera roja, como dicen hoy día los jóvenes, ¿cierto? Red flag, ¿ya? Red flag cuando las personas quieren tener la opinión sobre el pastor porque el pastor o la pastora es autoridad en la iglesia, ¿ya? Y esto yo no lo estoy diciendo para serme simpático, ¿ah? Lo estoy diciendo porque lo dice la escritura, ¿ya? Si alguien quiere profundizar un poquito más, yo estoy con toda la disposición a poder enseñar esto, ¿cierto? Hebreos 13, ¿ya? A enseñarlo sobre, obviamente, sobre el griego, ¿ya? Porque aquí hay que estudiar las escrituras desde el original, y así vamos a poder entender algunas ideas que están en la escritura. Y siguiendo con el tema, ¿cierto?, del estudio, como estaba hablando
unos minutitos atrás, cuidado con esta actitud, se podría decir, de el ego, de creer que no nos falta nada, porque sí, sí tenemos que ir mejorando constantemente. O sea, cada año que pase, deberíamos irnos pareciendo más a Cristo. Y eso es dar fruto, que el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros, ¿ya? Que no se nos haga difícil compartir el Evangelio con otros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a estar dando valentía para compartir nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, los milagros que Él ha hecho, porque Dios hace milagros, hermano. Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. O sea, tenemos que compartir eso con la gente que no conoce a Dios, con la gente que está en desesperanza, ¿ya? Entonces, dar fruto es, como dije anteriormente, vivir en santidad, el carácter de Cristo, el evangelizar, el servir a la iglesia, el tener la humildad para respetar, ¿ya? A los pastores, a los líderes, ¿ya? Y siguiendo con este tema, podemos decir que si nosotros analizamos cuidadosamente la parábola, ya se descubre que el dueño, ya de esta viña no responde a la petición final del viñador y nosotros podemos aplicar, se podría decir, esta enseñanza al pueblo de Israel, ¿ya? Eh, si ya el pueblo de Israel hubiese dado fruto, ¿ya? Eh, ellos hubiesen evitado el juicio que recayó sobre ellos, ¿ya? Eh, entonces, lamentablemente, el pueblo de Israel o la comunidad judía eh, no tenía, se podría decir, una actitud positiva hacia el reino de Dios, ¿ya? Eh, entonces, Dios le demanda, ¿ya? No tan solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia, ¿ya? Que frente a la exposición del Evangelio eh, haya obediencia, ¿ya? Y esta parábola, ¿cierto? Está también relacionada con la del trigo y la cizaña, ¿ya? Estas dos parábolas colocan de relieve, se podría decir, la dificultad con las plantas, ¿ya? Eh, en ambas se requiere una acción inmediata y decidida. Recordemos que en el trigo y la cizaña, ahí el relato nos dice que esta persona que estaba cuidando esta tierra, se podría decir, quería, quería sacar la cizaña, ¿ya? Y el dueño de este terreno le dice que no, que esperemos, que espere hasta la siega, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estos dos relatos nos hacen referencia al juicio divino y al pecado del ser humano. ¿Por qué? Porque recordemos que en el trigo y la cizaña, la historia nos dice, ¿cierto?, que algún enemigo plantó la cizaña, ¿ya? Y después el Señor da esta explicación que la siega tenía que ver con el fin del mundo, que los segadores son los ángeles y que Dios en el fin del mundo va a separar a los que dieron buen fruto de los que no dieron fruto. Pero el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, ¿ya? Entonces, ahí también vemos una advertencia de juicio, ¿ya? Y también se puede ver que existe una relación con la parábola de los dos deudores, porque en ambos casos, eh, esta decisión que se había tomado de juicio es aplazada por una petición de misericordia. Recordemos, ¿cierto?, que en la parábola de los dos deudores había, ¿cierto?, una persona que le debía dinero al rey y esta persona que le va a pedir misericordia al rey, ¿ya? Eh, el rey es conmovido por esta petición de la persona deudora y el rey le da un plazo, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que frente a esta petición de misericordia, ya el plazo, se podría decir, del ajuste de cuentas es extendido, ¿ya? Pero en ningún caso quiere decir que no va a haber algún ajuste de cuentas o al- o algún momento donde
no haya que rendir cuentas, ¿ya? Y las imágenes de la higuera en la Biblia hebrea no son tan comunes como las referencias a la vid o los viñedos. Se incluyen con cierta frecuencia en los libros proféticos, como en Jeremías, Oseas y Miqueas, ¿ya? Las vides, como las higueras, se asociaban con las ideas de paz, sosiego, tranquilidad y prosperidad. La falta de esos árboles en las comunidades y sus campos pueden ser indicadores de juicio, guerra, maldición o castigo divino. Y esto se puede ver en Deuteronomio, Segunda de Reyes y en Números, ¿ya? Y esta idea, se podría decir, de algo ideal, valga la redundancia, como no sé, como algo paradisiaco, como un descanso, se podría decir, bien placentero, de estar debajo de una vid o una higuera, se transformó en un signo de los tiempos mesiánicos, porque recordemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel estaba en medio de un clima desértico, entonces tener reposo del sol debajo de un árbol era algo muy, muy bueno, ¿ya? Y el uso de la imagen de la higuera como símbolo de paz se desarrolla a niveles escatológicos, ya en algunos textos del Antiguo Testamento que están en Primera de Reyes, en Isaías, en Miqueas y en Zacarías, ya, y también en Apocalipsis, ya. Por el contrario, las referencias bíblicas a comunidades sin árboles o sin frutos se asocian tradicionalmente con naciones infieles, con individuos desleales y personas que no tienen valores y dignidad, ¿ya? Entonces, las siembras de esos dos tipos de árboles se podían hacer en conjunto, ¿ya? Se pensaba que las higueras servían de apoyo al crecimiento de la vid. Entonces, la unión y a las referencias de ambos árboles es común, porque apuntan hacia la seguridad, el bienestar y la paz. O sea, la higuera, ¿cierto? Está relacionado a la bendición de manera resumida, ¿ya? Y cuando no existían estos tipos de árboles, quiere decir que, como dijimos anteriormente, podía significar eh, maldición o juicio, ¿ya? Entonces, podemos ver también que Poncio Pilato, ya en su actitud prepotente y en sus decisiones sin misericordia, ¿ya? Eh, hacia las comunidades judías, ¿ya? Era algo que se podía notar. ¿Por qué? Porque cuando vino el juicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Él tomó decisiones injustas, ¿ya? Eh, ordenó crucificar a nuestro Señor eh, sin, sin un resentimiento, se podría decir, en su conciencia, ¿ya? Le hizo caso a la clase religiosa y esto nos da a entender que sus actos jurídicos demostraban, se podría decir, como una personalidad violenta y un estilo administrativo sin misericordia, ¿ya? Entonces, nosotros vemos también, no obviamente de manera, ¿cómo decirlo? No de manera inmediata, pero el Imperio Romano no trató bien al cristianismo durante cientos de años. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano después? Cayó, pues. Eso no es una coincidencia. No es una coincidencia eso, ¿ya? Vemos que bueno, yo creo que un poquito más de 300 años, casi, yo creo que 400 años aproximadamente, el Imperio Romano persiguió cruelmente a la iglesia cristiana, ¿ya? A los primeros cristianos los mataban, los llevaban al Coliseo Romano y muchas maneras más de persecución. Y bueno, cuando las sociedades se alejan de Dios, Dios tiene paciencia, sí, Dios tiene misericordia, sí, pero si no se arrepienten, viene el juicio, ¿ya? Entonces, las interpretaciones de esta parábola se han relacionado principalmente con los judíos que no aceptan la proclamación del reino de Dios anunciado por Jesús. Se asocia también a las comunidades que no dan los frutos espirituales esperados
y se asocia también con personas que nos dan los resultados esperados en la ética, en el tema moral, ¿ya? Y también esto está relacionado con personas individuales y con iglesias, ¿ya? Eh, la higuera también se ha visto como un símbolo de las sinagogas que no producen los resultados que reclama el Señor. La higuera se ha comparado a la humanidad, ¿ya? Los 3 años esperando frutos se asocian a los mm, periodos antes de la llegada de la ley de Moisés, durante el periodo de la ley, y bajo el amparo de la gracia con la llegada de Jesús y su obra redentora. O sea, como que se marcan los tiempos, se podría decir, ¿ya? Esta parábola es esencialmente una amonestación firme y un llamado claro al arrepentimiento del pueblo de Israel y también de los primeros cristianos e iglesias primitivas. El reino de Dios requiere disposición del pueblo y una actitud de arrepentimiento y humildad, ¿ya? Es símbolo de dar fruto. La ausencia de fruto produce la poda. ¿Qué quiere decir la poda? Cortar el arbolito, ¿ya? mm, Y la eliminación del árbol, ¿ya? Está relacionado con el juicio divino. Entonces aquí nosotros vemos, si lo aplicamos a la iglesia, que si nosotros queremos vivir conforme a lo que Dios quiere, es muy bueno que nosotros como iglesia oremos por nuestro propio arrepentimiento, ¿ya? mm, Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué yo debo orar por mi propio arrepentimiento? Bueno, recordemos que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios que un poco de levadura mm, leuda toda la masa. mm, ¿Qué quiere decir eso? La levadura en la Biblia, ¿ya? O por lo menos en el Antiguo Testamento, es referencia al pecado. Entonces, cuando alguien no toma en serio el pecado que le está molestando, en mm, algún momento ese pecado le va a comenzar a producir problemas en su vida personal, en su vida espiritual, ¿cierto? Y luego esto se va a expandir a su vida familiar y a la vida comunitaria, mm, ¿ya? Eso pasa, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, cuando las personas toman a la ligera el vivir en santidad y no tener a raya, se podría decir, los deseos de la carne, porque los malos deseos, ¿cierto? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, para que usted lo apunte y lo lea, que el pecado fue condenado en nuestra carne. ¿A qué se está refiriendo la carne en el original? A nuestro cuerpo mortal, esto que usted ve aquí, ¿cierto? Que yo me estoy tocando mi mano, ¿ya? mm, Nosotros envejecemos porque el pecado vive en nuestro cuerpo humano, ¿ya? Y eso quiere decir que el pecado ya va, le va a impulsar esa, o como lo dicen otras traducciones, esa naturaleza inclinada al mal, ¿ya? Que la Reina Valera lo traduce como carne, ¿ya? Va a estar, como dice Romanos 8, en choque con lo que Dios quiere hacer en su vida, mm, ¿ya? Y, como dice Efesios, ¿cierto? Que debemos despojarnos quiere decir quitarnos con fuerza, ¿ya? Esa es como mm, la idea del original. Usted debe luchar, se podría decir, eh, para que esa vieja humanidad no aflore ya en nuestra forma de vivir y podamos vivir conforme a la santidad de Dios. Entonces, la iglesia debe orar por su arrepentimiento porque, como dije anteriormente, lo digo nuevamente, lo vuelvo a reiterar, de mm, repente uno ve personas, y coloque mucho ojo con lo que voy a decir. De repente hay personas que se dedican mucho a su trabajo, lo digo con respeto, ¿ya? Tanto hombres como mujeres, aquí no estoy diciendo solamente el hombre, ¿ya? Hoy día estamos en el siglo XXI. Le dan más prioridad al trabajo que a buscar a Dios, ¿ya? Pareciera que eso es bueno, ¿cierto? No, es que tenemos que trabajar, el sustento, hoy día que todo está tan caro, ¿cierto? mm, Eh, Subió la benzina, la crisis mundial, la guerra, son todos, oiga, son todas razones, pero tan buenas. ¿Y sabe lo que pasa después? Comienzan las crisis familiares, pues, hermano. mm, ¿Por qué? ¿Por qué comienzan las crisis familiares? Porque las personas se desalinearon del plan de Dios, pues, ¿no? Mateo 6:33 dice,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es el contexto? La provisión, ¿cierto? Jesús le decía, miren las aves del cielo que no trabajan ni hilan y cómo Dios, ¿cierto? O sea, que no trabajan y cómo Dios las alimenta, ¿ya? O sea, mi primera prioridad no debe ser el trabajo, mi primera prioridad es buscar a Dios. Y cuando yo busco a Dios, ¿ya? Y cuando me humillo y puede ser que a lo mejor hoy en día estamos con problemas de trabajo. Yo no estoy desconociendo la realidad, hermano, porque eso es verdad, ¿ya? Es verdad, es la realidad lo que está sucediendo hoy día. Pero lo que sí Dios le va a demandar a usted y a mí cuando venga su santo reino, es decir, oye, pero cuando hubo crisis me buscaste de corazón, me clamaste a mí, no, no habían promesas en la Biblia que decían que si tú clamas a mí yo te responderé. Y el clamor no es una oración simple, sino que es una, una oración que nace de lo profundo de nuestro corazón cuando estamos realmente necesitados. Cuando le decimos, Señor, ¿sabe qué? Ya no sé cómo orar, ayúdame, ¿ya? Ayúdame, necesito trabajo o ayúdame, no sé, ayúdame en esto otro, ayúdame, Padre, porque ya no sé qué más hacer, ¿ya? La pregunta es, ¿estamos dando ese fruto de fe? ¿Ya? Entonces, a la luz de las revisiones de esta parábola y también tomando en cuenta la historia de las interpretaciones y las aplicaciones, el corazón del mensaje es una advertencia al pueblo y un llamado al arrepentimiento, y ese reclamo es a Israel, a la iglesia, a los líderes de las sinagogas y congregaciones y a la humanidad. El dar fruto, ¿ya? En la vida equivale a vivir, a demostrar y a compartir los valores del reino de Dios. ¿Ya? Una vez que los valores del reino se hacen realidad, o sea, cuando nosotros practicamos la palabra, ¿ya? Se evita el juicio divino, ¿ya? Entonces, eh, el llamado, querida iglesia, es a que usted obedezca lo que usted ya sabe, ¿ya? No espere que venga un profeta o un predicador de lejos para que le diga lo mismo lo que su pastor a lo mejor le ha venido predicando hace años. O sea, ¿ya? A lo mejor usted ha escuchado el mismo mensaje durante mucho tiempo y no ha querido hacer caso, ¿ya? Eh, la exhortación es obedezca. Como veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Sobre el tema del perdón. Si usted tiene que perdonar a alguien, perdónelo. ¿Qué vamos a perder con pedir perdón? ¿Qué vamos a perder incluso en nosotros reconocer que nos hemos equivocado? No perdemos nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿ya? La pregunta es, ¿a quiénes va dirigido el mensaje en su entorno original? ¿Jesús le habló a las multitudes de judíos en general o a líderes en particular? ¿El reclamo del reino es a la nación o a los líderes en general o a personas en específico o a personas individuales? ¿Ya? El reclamo de Jesús es a ambos, al pueblo, a sus líderes y también tenía implicaciones o aplicaciones para sus discípulos, ¿ya? El fruto en la vida es un elemento prioritario, o sea, valga la redundancia, prioridad, primero, ¿ya? En el relato. Y este tema supera los tiempos históricos, sociales, religiosos y políticos. Quienes descubren y se incorporan al reino de Dios deben vivir con dignidad, nobleza e integridad como resultado de la renovación que Dios hace en nuestro ser interior, de la transformación y de la liberación. El corazón de la parábola es que la falta de frutos y la ausencia de productividad, ¿cierto? Es causa inmediata de juicio divino. El ministerio de Jesús se puede entender como un periodo de gracia, como dije anteriormente, y de posponer ese juicio. El Mesías llegaba para anunciar las buenas nuevas de salvación que deberían conducir al arrepentimiento y luego vendría el juicio de Dios.
La vida del Señor es signo de misericordia y de amor de Dios, ¿ya? Pero es una oportunidad, ¿ya? El ministerio de Jesús es una oportunidad extra para convertirse. ¿Se acuerdan ese salmo que dice David? Porque el corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo lo dice eso David? Después de haber pecado. Por eso lo dice David. No lo dice, ¿cierto? Porque se haya portado bien, ¿ya? Eh, entonces, eh, la manera de vivir del cristiano, si nos fijamos en el ejemplo de David, es que nuestro corazón debe vivir en humillación. ¿Y por qué vamos a vivir en humillación? Como dije anteriormente, la revelación de Dios al profeta Isaías, cuando usted se acerca a la santidad de Dios, Dios demuestra lo pecaminosos que somos, lo orgulloso, ¿cierto? Lo terco a veces que somos llevaditos a nuestra idea, que creemos que tenemos la razón, y que yo creo que esto tiene que ser así, y así, y así, y a veces el Señor, tal cual como en el Antiguo Testamento, a veces Dios va a provocar crisis profundas en nuestra vida para que nos volvamos a Él, ¿ya? A lo mejor el Señor va a provocar, tal cual como en el pueblo de Israel, va a empezar a permitir que muchas cosas salgan mal, ¿ya? Cosas que no deberían haber salido mal, salen mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que volvamos a Él, que le busquemos, ¿ya? Y que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro guiador, nuestro pastor, para que cuando lleguemos a la iglesia, lleguemos con una actitud humilde y no lleguemos así como, no, es que yo me la sé toda y yo ya aprendí y yo me lo sé todo y nadie me puede enseñar. No, esa no es una actitud cristiana. Entonces, eh, el mensaje es ese. Si usted vive, mi querido hermano y hermana, y esto también lo digo a los pastores, ¿ah? Con todo respeto se lo digo a mis consiervos, ¿ya? Si nosotros vivimos en humildad, no nos vamos a despreciar los unos a los otros, ¿ya? No nos vamos a mirar en menos, sino que nos vamos a mirar con respeto, ¿ya? Y lo mismo pasa, ¿ya? En el contexto de los hermanos, o sea, si nosotros vivimos en humillación con Dios, usted va a llegar con un corazón humilde y sumiso a la iglesia, no va a llegar con orgullo, ¿ya? Y se lo digo porque lamentablemente, como yo le he comentado otras veces en otros videos que salen al aire, sí me he encontrado con mucho orgullo y mucho ego de repente, ¿ya? Y las personas no quieren hacer caso. Y eso no es, y eso no es vivir con un corazón humillado, ¿ya? Eso no quiere decir que nosotros vamos a andar imponiendo cosas, sino que simplemente decir, bueno, el Señor, eh, por lo que he estudiado en la palabra, debemos caminar por esta senda. Y de repente hay personas que no quieren hacer caso. Ojo con eso, ¿ya? Eh, la fecha del juicio, volviendo al estudio, no está identificada en la parábola, pero sí se afirma que es algo seguro, ¿ya? Una vida sin fruto, ¿ya? Eh, lo que hace es que va a venir la poda del árbol, como le dije anteriormente, o este árbol se va a cortar, ¿ya? Eh, y esta historia destaca que el retraso del juicio divino, ya como dijimos anteriormente, fue por la petición de este viñador que le dijo, Señor, esperemos un año más a ver si la higuera da fruto. Eh, entonces, cuando alguien no da fruto, quiere decir que Dios constantemente, o sea, a ver, aquí quiero aclarar lo que voy a decir. Dios constantemente, ¿cierto? Está pendiente de la iglesia, somos fruto de su gracia y de su misericordia. Amén por eso. Pero también ya nos está observando para ver qué tipo de fruto estamos dando, ¿ya? O sea, Dios nos mira a través de Cristo, ¿sí? Con misericordia, con gracia, pero también está viendo qué fruto damos. Entonces,
como dije anteriormente, cuando estuvimos leyendo ¿cómo se llama? La Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, ¿ya? Lamentablemente, el orgullo en la iglesia es un pecado que está lamentablemente presente en el día de hoy y no se quiere a veces reconocer que hay cosas que nos faltan o que debemos enmendar o que debemos corregir, y eso produce tibieza. Eso sí produce tibieza. El decir yo estoy bien, no me corrijan porque yo llevo años en la iglesia, años de años, ¿ya? Eh, y necesitamos, hermanos, se lo digo en serio, no soy profeta, pero voy a hablar como si lo fuera, ¿no? Necesitamos, ¿cierto? Necesitamos, hermanos, hablando ahora en serio, necesitamos volvernos a Dios, ¿ya? Porque el Señor nos va a pedir cuenta, ¿ya? Nos va a pedir cuenta de lo que hacemos, nos va a pedir cuenta de lo que hablamos, nos va a pedir cuenta también de lo que pensamos, de cómo actuamos en nuestra familia, ¿ya? Sobre todo los cristianos estamos llamados a extender gracia a aquellos que no conocen a Cristo, ¿ya? Eh, entonces, eh, el contexto del mensaje de Jesús incluye juicio, misericordia, arrepentimiento y frutos, ¿ya? Eh, Jesús nos recuerda que la falta de fruto es el ambiente para el juicio de Dios. La vida, o mejor dicho, el vivir en el reino, da como consecuencia buenos frutos, ¿ya? Eh, y el mensaje de Jesús se puede asociar a una espiritualidad saludable y a una ética y moralidad conforme al reino de Dios, ¿ya? El llamado de esta parábola, vuelvo a repetir, arrepiéntase, oremos, ¿ya? Por todas las cosas que tenemos que mejorar. Eh, yo creo que en el día a día, cuando uno se mira a sí mismo, todos nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, pero en el pasar de los años, ¿ya? Cuando usted mira hacia atrás, algo en su vida tiene que haber cambiado. Algo de la vieja humanidad usted tiene que haber dejado, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios, ¿ya? Si usted mira su carácter hace 10 o hace 20 años atrás, ¿es usted una persona más pacífica o sigue siendo tan explosiva como, no sé, como cuando tenía 15 años, 20 años? ¿Ya? Eh, yo creo que ese es el llamado, ¿ya? Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra, a, a proclamar este mensaje, ¿ya? Eh, a tener corazones humildes, ¿ya? A, a tener una actitud de ovejita que se deja guiar, ¿ya? A tener una actitud de hablar con respeto con todas las personas de la iglesia, ¿ya? A predicar el evangelio y a hacer ya todo lo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. ¿Para qué vamos a alargar más el estudio si hay muchas cosas que usted y yo sabemos que tenemos que hacer? Simplemente hagámosla y vivamos conforme a lo que Dios quiere. Así que no sé si antes de finalizar alguien quiere dar alguna opinión. Solamente dos intervenciones, ¿ya? Si alguien quiere dar alguna opinión, aquí a los que están conectados, puede darla. Yo estaba pensando en específicamente en lo de la parábola de los 3 años y el año más que le pide el viñador y en el juicio, la misericordia, arrepentimiento y el fruto. Y trataba de pensar en, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque como decía usted ahí, el,
nosotros estaríamos en el tercer año, el tiempo de la gracia, el tiempo de nosotros la iglesia. Eso sería lo aplicable para nosotros, pero si pensamos en cómo se desarrolla el juicio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ambos veo yo reflexivamente estos componentes de juicio, misericordia, arrepentimiento y fruto, porque eh, Dios constantemente está manifestando, digamos, estas virtudes que son exclusivamente de Él, po. Porque si vemos y lo otro que estaba pensando es que eh, estos frutos involucran a todos, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usted también lo dijo ahí, eh, porque Él siempre da instrucciones específicas para cada rol y para cada función. Por ejemplo, cuando el Señor en el Antiguo Testamento ejecutaba juicio a su pueblo, involucraba a los reyes. Terrible cosa le pasó a ese rey, que le sacaron sus ojos, que mataron sus hijos delante de él. Pero también en el Nuevo Testamento vemos ejecución de juicio, por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira. Eh, Dios, a través de la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, eh, siempre como que actúa también en base a los ejemplos que nos pone a nosotros para las cosas que nosotros podemos eh, ver a través del texto bíblico y aplicarlo a nuestra vida. Porque cuando se separa, por ejemplo, el Antiguo Testamento tan literal como el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, y que en este tiempo podemos ver, como le dice el apóstol Pablo, a, a una, a un grupo de creyentes, ¿cierto?, de que abusan de la gracia. Pero omitimos esos ejemplos también que nos deja el Señor, tal como sucedía en el Antiguo Testamento, porque Él también era flexible a veces en el Antiguo Testamento con la ejecución de sus juicios, y en otras veces era súper drástico. Eh, Eso, eh, por una parte. Y lo otro es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos involucra a toda la iglesia, como en el Antiguo Testamento involucraba a su pueblo, en el conjunto del pueblo, reyes, pastores, como le llamara, y el pueblo en el Nuevo Testamento también nos involucra a todos, porque a todos nos da instrucciones específicas, cómo se comportan los creyentes con las autoridades eclesiásticas, si lo podemos decir así, eh, cómo nos comportemos los creyentes en el conjunto, incluso las autoridades eclesiásticas con las autoridades del mundo, y cómo se comportan las autoridades eclesiásticas con el pueblo, y específicamente a los pastores, a los diáconos. Le da instrucciones muy específicas y muy explícitas, digamos. No así, por ejemplo, de los evangelistas, y no hacia los maestros, porque de los maestros dice que nadie eh, se crea ser maestro, dice, porque no es fácil, digamos, esa tarea de enseñar. Incluso a los pastores les da instrucciones respecto de los no creyentes, también, que dicen que tienen que tener buen testimonio de los no creyentes. Eso, y lo otro es que eh, este fruto de santidad eh,
involucra tantos aspectos que incluso, por ejemplo, bueno, que en general nombramos como estas cosas como el orgullo, la vanidad, la soberbia, etcétera. Pero hay un fruto que a mí me llama mucho la atención y que es la valentía, ser valiente. Incluso dice que para la salvación, solamente para la salvación, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que incluso para, para esta salvación debemos ser valientes. Y hay mucha gente que no lo es y a raíz de eso no hace decisión. No hace decisión porque no llega hasta ese punto de ser valiente y decir, ah, sí, yo me voy a comprometer con esto. Me voy a bautizar, voy a seguir creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a transformar mi vida. Y veo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento este fruto. Por ejemplo, usted mencionó ahí el tiempo de Moisés y cómo sucedió cuando Moisés fue al hablar con el Señor y a traer las tablas de la ley y todo, y se quedó Aarón abajo con el pueblo y todo esto, y sucede toda esta catástrofe espiritual allá abajo. Y había un joven eh, tan valiente y tan santo y celoso a la manera de Dios, que Dios se agradó tanto de él, porque fue y atravesó con su lanza, no sé cómo serían sus lanzas, que usaban los hebreos en la cotidianidad. A esto, a este hombre mezclado con estas mujeres paganas, ¿cierto? Que habían venido ahí a alivianarles el ojo y todo lo demás. Y Pablo en sus cartas, yo estoy leyendo en mi devocional diario, voy en Corintio, y, y, y ahí veo, por ejemplo, este fruto de valentía que nosotros hoy día tenemos que tener para juzgar las cosas dentro de la iglesia. Mm. Siempre estamos enseñando o hablando o también diciéndonos a nosotros mismos y porque es cierto que la Biblia nos demanda de que no juzguemos a los demás, sin embargo, también nos demanda que juzguemos a los demás. Ahora yo no he leído, no he estudiado específicamente en el original ese tema del juzgar, del juicio, digamos, hacer un juicio sobre las cosas. No sé cómo estará en cómo se apreciará, digamos, en el texto original el juicio del que habla Pablo en Corintios a este hermano inmoral que practicaba la fornicación con la esposa de su padre, digamos así, y que el reclamo ni siquiera se lo hace a él, se lo hace a los hermanos de la iglesia de Corintio. Le dice cómo no son capaces de juzgar, digamos, esa situación que está ahí. Y ahí vemos un juicio que al punto de eh, eh, expulsarlo de la iglesia para que se arrepienta, dice, para arrepentimiento. Mm. No con el fin de condenarlo, sino eh, tratando de ejercer, mire cómo va relacionada en este caso el juicio de los hermanos con la misericordia, porque yo puedo ver ahí un acto de valentía, de juicio y de misericordia hacia una persona que está cometiendo un pecado dentro de la iglesia y que se necesitan estos componentes. ¿Y para qué? Para un arrepentimiento y que finalmente haya un fruto en ese hermano, ¿cierto? Que era la salvación. Ese era el objetivo. Y aquí Mm. está, anoté juicio, misericordia, arrepentimiento y fruto. Y cuando pensamos en la iglesia y decimos que Cristo viene, que la venida de nuestro Señor está cerca por su iglesia, y es cierto,
esperamos el arrebatamiento y sabemos que ese tiempo es este tiempo, digamos, pero está en esta parábola podemos ver este viñador que le dice, dame otro año más. Y cuando yo pienso en eso, pienso también que estamos en ese año más que pidió el viñador. En este caso, para nosotros, nuestro Señor Jesús haciendo esa intercesión para con nosotros la iglesia. Lo que dice Pedro, que el Señor retarda su venida para que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese mensaje es para la iglesia. Nosotros lo usamos para evangelizar. Claro. No, Pablo en Corinto le dice, ustedes no están para juzgar a los de afuera, están para juzgar a los de adentro. En estas situaciones tan complejas de pecado dentro de la iglesia, como en este caso de los Corintios, por toda su historia que ellos arrastraban, les habla ahí de la levadura, usted mencionó eso como el símbolo del pecado, le dice, ustedes están alegres con esta levadura antigua y con esta levadura de maldad, le dice, pero tienen que alegrarse en los ácimos, le dice, en esta parte que yo estoy leyendo de este caso, en los ácimos de sinceridad y de verdad, que es el anhelo de Dios, de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios, que vivamos en esa verdad y en esa sinceridad. Y para vivir en esa verdad y en esa sinceridad, necesitamos cuando dice ahí en Efesios, dice que el espíritu que Dios nos dio es espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Frutos, frutos del Espíritu Santo. Aparte de los otros que menciona, ¿cierto? De paz, mansedumbre, gozo, eh, menciona ahí en Efesios estos frutos también. Eh, todas estas cosas me vinieron a mí, a mi cabeza mientras oía, digamos, y trataba de hacer un hilo conductor y aplicar a mi propia vida, digamos, como creyente y también a lo que yo soy como parte de la iglesia. Porque yo soy una hija de Dios que amo estar en la iglesia. Amo estar en la iglesia, me gusta congregarme. eh, es el mejor lugar donde yo puedo estar, es estar congregándome o hablando con los hermanos o evangelizando, enseñando, aconsejando, etcétera, todas esas cosas. Entonces, eso me hace pensar también y no me hace pensar a mí con tristeza, me hace pensar con alegría esta parábola de que este viñador le pidió este año más, Mm. le pidió este año más al Señor. Y a veces muchos de nosotros decimos que venga el Señor pronto porque ya no aguantamos este mundo. Y cuando yo escucho eso, en general me quedo callada en silencio para adentro porque pienso en esto que dice Pedro, que el Señor retarda su venida para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuánto necesitamos nosotros como iglesia en conjunto, sin excepción, sino como cuerpo de Cristo, eh, este arrepentimiento? Mm. Independiente de lo individual, ¿cierto? También, pero como conjunto, porque cuando Dios habla a la iglesia, le habla como en conjunto, en cuerpo, en unanimidad. ¿Cuánto la Biblia nos exhorta a la unanimidad, a un solo sentir? Eh, y ahí no hay excepción de personas. A los pastores Mm. les dicen no se enseñoreen de las ovejas. A nosotros nos dice sométanse, no, no, ni siquiera dicen sométanse. Ahí en la versión que yo tengo, obedezcan a sus pastores. Mm. Ámense entre ustedes los hermanos, no hagan excepción, tengan comunión unos con otros, o sea, todos. Eso, mi hermano Daniel. Muchas gracias. Mm. Amén. Amén. Gracias por su opinión, mi hermana Angélica.
No sé si alguien más quiere dar alguna opinión antes de finalizar. ¿No? ¿Alguien más quiere dar alguna opinión antes de finalizar? Em, no, yo solo, bueno, igual meditaba cuando estábamos en el estudio y bueno, lo que decía mi esposo, como que siempre pienso en el tema de que a medida que más pasa el tiempo en nuestro caminar cristiano, más fruto de humildad deberíamos dar. Y bueno, siempre uno debería pedirle al Señor lo que sale en el Salmo 139. Pensaba en este pasaje, el Salmo 139, versículo 23 y 24, que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Este es un salmo de David y bueno, yo creo que ese debería ser todos los días de nuestra existencia después que conocemos al Señor. Eh, Poder pedirle al Señor que nos examine todos los días y que corrija lo que tenga que corregir y que pode lo que tenga que podar, que saque lo que tenga que sacar, para poder realmente dar fruto para el Señor y poder ser guiado en su voluntad y en santidad, como decía mi esposo. Eso. Amén. Yo solo agradecer por compartir la palabra clara y bueno, animarnos los unos a los otros a seguir adelante. Y aún esto, hemos dicho que siempre es esto mismo de los estudios, es una lucha. Eh, si son por Zoom, la gente se complica, si son presencial, se complican. Entonces, Mm, bueno, seguir ahí en la brecha, estudiando la palabra y creciendo. Así que mm, muchas gracias, Pastor Daniel, por la palabra. Y Amén. ánimo. No sé Amén. cuánto han habido otras veces, pero yo pocas veces me puedo meter porque tengo otras actividades, pero hoy día quise estar. mm, mm. No, Pude amén. Muchas estar. gracias. Sí, bueno, yo también le doy gracias a usted, pastora, por la oportunidad que nos sigue dando de dar el estudio y por la oportunidad que nos da también de servir. Y también, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tanto el año pasado como este año, también agradecer de manera pública, ¿cierto?, al pastor Luis Mariqueo también que nos da que nos abrió la puerta desde el año pasado para poder estar enseñando aquí en Zoom, porque nosotros vivimos, se podría decir, no en Temuco, entonces Mm. se nos haría complicado hacer el estudio presencial, viajar de noche, volver muy de noche, entonces, así que gracias por ¿cómo se llama?, por las oportunidades y también agradecer a Dios por la oportunidad de que existen estas plataformas. Yo sé, como dice Mm. usted, que a veces nos complicamos de una manera o de la otra, pero no importa, lo importante es seguir estudiando la palabra y hacer la voluntad del Señor. Así que eso, que el Señor nos bendiga, nos ayude Amén. a hacer su voluntad, que podamos analizarnos, como le decía, ¿cierto?, el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y esto yo no lo digo solamente para usted que está escuchando, ya sea aquí en Zoom o en YouTube o en Facebook, sino también me incluyo a mí, a mi esposa como matrimonio, que nos analicemos todos cuáles son esas cosas que debemos mejorar, ¿ya? Hay Amén. cosas que a veces las tenemos tan arraigadas que cuesta, ¿cierto?, Mm. soltarlas. Entonces tenemos que seguir orando, ¿ya? Mm. Así que vamos a orar por lo que aprendimos hoy día y luego vamos a finalizar, vamos a orar, ¿cierto?, por el propio arrepentimiento de nuestra vida, que Dios nos siga transformando con su palabra para que podamos dar el fruto que Él espera y que sigamos haciendo su voluntad. Así que Mm. vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre, te damos gracias por esta parábola, por recordarnos, Señor, que
que tú quieres que demos fruto. Te pedimos perdón también en primer lugar por todas las veces, Señor, en que te fallamos, incluso a veces te fallamos, Señor, sin querer. Mm. Así que te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos limpies con Por la favor. sangre de Cristo de todas Mm. aquellas faltas que tenemos de manera individual, como familia, como iglesia, como iglesia nacional. Perdónanos, Señor, si nos hemos enorgullecido, si hemos mirado en menos, Señor, al prójimo, si creemos, Señor, que tenemos la razón, si nos despreciamos entre nosotros mismos los siervos, Señor de Dios, si nos enseñoreamos, Señor, de las iglesias. Perdónanos, Señor, cuando también los hermanos a veces, Señor, lo digo con mucho respeto, pero también con tristeza, cuando hay veces, Señor, en que los hermanos le faltan respeto a los pastores, Señor. Yo te pido perdón por eso, porque yo también lo he vivido y duele, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes a alinearnos a todos a tu voluntad y que podamos caminar en santidad. Que tú nos ayudes, que tu reino, Señor, se pueda hacer vida en nuestra vida, que podamos ser transformados por ti, que tú coloques un corazón humilde, un corazón enseñable y que coloques, Padre Santo, el deseo de hacer tu voluntad, que renueve, Señor, el amor hacia ti, el amor a hacer tu voluntad, el amor, Padre Santo, a servirte, el amor, Señor, a orar, que nos enamoremos de ti, Señor, que nos agrade leer tu palabra, que sea nuestra pasión, Señor, el conocerte, que sea nuestra pasión, Padre Santo, que sea nuestra alegría el vivir en tu reino, Señor. Devuélvenos el gozo de la salvación, devuélvenos, Padre Santo, el gozo de predicar tu palabra a aquellos que no te conocen, de enseñarnos, de visitarnos, Señor, de animarnos los unos a los otros. Y Padre Santo, limpia nuestro corazón y también sana nuestro corazón. Sánanos para que nuestro corazón pueda dar fruto también de paz, de humildad, ¿cierto? De gozo, de mansedumbre y que cuando alguien nos trate mal, Señor, por tu gracia, podamos dar la otra mejilla. Que no entremos en contienda, que no entremos, Señor, en peleas, porque eso no te agrada, Señor. Ayúdanos a actuar como Cristo, porque a todos nos falta parecernos más como a Cristo, Señor. A todos, Señor, hay un área en nuestra vida que nos hace falta, Señor. Así que ayúdanos, Señor, y bendícenos para que caminemos en tu santa voluntad y podamos, Señor, tener una conciencia limpia y un corazón limpio delante de ti, porque tu palabra nos dice también quienes bienaventurados son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que gracias, Padre, y te alabamos, te bendecimos y te damos la honra a ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la A próxima. seguir celebrando. Exacto, vamos a seguir celebrando.